Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera que continuemos con nuestro breve estudio del libro de Filipenses y donde también veremos acerca de la vida de Epafrodito. Es por eso que quisiera que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Comencemos con nuestra lectura. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Al comenzar a leer la porción de hoy, podemos notar breves y profundas definiciones que Pablo hace sobre Epafrodito. Cuando nos conocemos por primera vez con alguien, por ejemplo, no podemos brindar cualidades personales de aquella persona a menos de que pasemos tiempo con ella. No podemos decir que alguien es responsable a menos que conozcamos cómo es su desempeño en el área que queramos identificar. No hasta que pasemos tiempo de calidad y seamos testigos de cómo es su grado de compromiso. Notemos que aquí Pablo menciona de Epafrodito cualidades como hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero de los hermanos de Filipos y también ministrador de las necesidades de Pablo. No debemos pensar que estas cualidades son lejanas a lo que debiéramos reflejar con nuestra vida. Y es que el hecho de que Pablo lo mencione como hermano hace referencia a que su modo de vivir reflejaba su nueva vida en Cristo. Pablo podía apreciar la conducta de vida de Epafrodito y llamarlo hermano. Aquí la palabra hermano literalmente quiere decir del mismo vientre. Personas que han tomado la decisión de recibir a Cristo como Salvador en sus vidas y por lo tanto comparten una misma fe y una misma adopción por el Padre, y así ser llamados hijos de Dios. Decisiones personales y que nos unen en una gran familia. Además de llamarlo hermano, también lo llama colaborador, es decir, que estaba comprometido codo a codo en la misma tarea. Podríamos decir que estaban comprometidos en la predicación del Evangelio y también el servicio hacia los demás hermanos. El hecho de que también lo llame compañero de milicia quiere decir que ambos no luchaban, sino que resistían ante los ataques de quienes se oponen al avance del Evangelio. Aquellos ataques con los que nos encontramos incluso diariamente y a los que debemos resistir, pero no de forma aislada, sino también haciéndolo codo a codo con nuestros hermanos en la fe. Por eso también los invito nuevamente a meditar sobre la lectura en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Continuando con estas cualidades, Pablo también lo llama mensajero. Mensajero de los hermanos de Filipos. Y claramente les hace entender de que él ha cumplido con la tarea particular que le fue encomendada. Y que aquella enfermedad de la cual se menciona, de la cual Pablo hace mención, no fue un estorbo para esta tarea. Además, no solo llevó la ofrenda de amor de los hermanos y algún mensaje encomendado por los hermanos, sino también ministró las necesidades de Pablo. Y vuelvo a resaltar,
que aquella enfermedad no fue un estorbo a esto, a tal punto de que Pablo unos versículos más adelante, refiriendo nuevamente a que Epafrodito ministró las necesidades de Pablo, ¿sí? Pablo más adelante podía decir que si acaso hubiese faltado algo por ofrendar, el tiempo que Epafrodito estuvo en Roma con él, lo suplió por las misericordias y el amor de Dios, ¿sí? Y un punto a resaltar es que podemos notar que Epafrodito, ¿sí?, se encontraba haciendo la voluntad de Dios y que incluso en medio de ello sufrió de una enfermedad. Y rápidamente podremos preguntar, ¿cómo es posible que una enfermedad se haya encontrado, ¿sí?, en la cual Dios permitió que sucediese, aun cuando Epafrodito se encontraba fiel en la obra del Señor? Y es que el punto a resaltar aquí es que aún en medio de estar sirviendo al Señor podemos pasar por pruebas y aún así confiar y estar completamente confiados de que estamos en las manos y en el cuidado del Señor, que nada que necesitemos nos faltará, ¿sí?, de que Él nos cuida en todo momento y que si algo sucede en nuestras vidas es porque así Dios lo ha permitido y porque tiene propósitos que aún sobrepasan nuestra manera de pensar, ¿sí? Y que solamente poniendo nuestros ojos en Él podremos continuar e incluso seguir corriendo esta carrera de la fe, que aunque si pareciese que estuviésemos quietos, no es por ojos o por vista que nosotros vivimos, sino por fe. Y el hecho de vivir por fe es estar en paz con nuestro Creador, con nuestro Padre, y saber que nos encontramos en su voluntad y que nos encontramos obedientes, avanzando no por vista, sino por fe. Continuando entonces y volviendo en lo que al servicio se refiere, ¿sí? ¿Cómo estamos delante del Señor con nuestra vida y el lugar donde nos ha colocado? Porque sí es cierto, y volviendo a poner nuestra mirada en Epafrodito, Epafrodito se encontraba en Roma y pasó mucho tiempo con Pablo. Y luego de este tiempo es que Pablo escribe esta carta y menciona aquellas cualidades. Y podemos notar de que Epafrodito se encontraba fiel en el lugar en donde Dios lo había colocado. Pero, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor con nuestra vida y el lugar donde nos ha colocado? ¿Sí? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo en que el Señor nos ha dado, con nuestra familia incluso, ¿sí? Nuestras vidas y nuestro crecimiento a través de esta carrera de la fe, incluso el avanzar hacia nuestra meta en común, solo es posible con los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esta forma es que debemos vivir. Solo con la mirada correcta puesta en nuestro Señor es que podemos tomar la actitud correcta para servir, crecer y hacerlo codo a codo con los demás. Si retomamos nuevamente la lectura, podemos ver que Pablo no pensó egoístamente al considerar que era mejor que Epafrodito volviese a Filipos. ¿Sí? Pablo no pensó egoístamente al considerar que era mejor que Epafrodito volviese a Filipos. Pensó en lo que era más necesario ante lo que es muchísimo mejor. Era una decisión fácil decirle a Epafrodito que se quede, pero en vista de haber tenido noticias
de las preocupaciones o dudas de los hermanos de aquella ciudad, optó por lo que era más necesario, e incluso sería de bendición al procurar el gozo de aquellos hermanos con el regreso de Epafrodito hacia aquella congregación. Muchas veces pensamos, o mejor dicho, pasamos por alto las necesidades de nuestros hermanos, porque estamos tristemente pensando guardar o cuidar nuestra comodidad, o quizás muy ocupados en nuestros asuntos. ¿Qué es lo que estorba en el servicio hacia mis hermanos o incluso dentro de la iglesia? ¿Qué es aquello que no me deja ver con claridad la obra del Señor? Una actitud egoísta, muchas veces desinteresada por las necesidades de las vidas que conforman la iglesia de nuestro Señor, nos llevan a estar lejos del servicio que agrada a Dios. ¿Cómo sé que tengo un amor práctico con mis hermanos? ¿Por qué motivos personales debería orar? Preguntas que nos ayudan en esta mañana a no olvidar cuán importante es la comunión entre nosotros. Y también hablo de la comunión práctica a través de las reuniones, cuando nos vemos y pasamos tiempo escuchando la palabra o aprovechando aquellos breves tiempos que se dan luego de cada reunión, o incluso el tiempo fuera de la iglesia cuando pasamos tiempo de calidad, ¿sí? E incluso aún sin vernos, orando los unos por los otros. Que podamos reflexionar en estas preguntas y poder meditar también en el texto de hoy. Hermanos, espero que la porción de hoy y el breve pensamiento les sea de bendición. Que el Señor bendiga su palabra y que tengan un hermoso comienzo de semana.